Al enfrentar las cargas, las penas y las dificultades en la vida, a menudo nos sentimos tan abrumados que nos cuesta expresar nuestros sentimientos. ¿Siente que a veces le cuesta expresar lo que siente? ¿O cree que lo verán como una persona débil que no hace sino hablar de sus problemas, de sus penas y sus cargas? A menudo sobrellevamos cargas, penas, problemas y angustias que Dios nunca quiso que sobrelleváramos solos. Por eso es que Él quiere que vayamos directamente a Él para pedirle que nos ayude a tratar con todo problema que enfrentamos. Dios sabe que usted y yo no sabemos manejar algunas cosas y que a veces necesitamos la ayuda de los demás. Sin embargo, muchas veces nos cuesta exteriorizar nuestros sentimientos y en vez de acudir a alguien, acabamos conteniendo nuestras emociones, a veces por mucho tiempo, y entre más lo hacemos, más dolor y sufrimiento vamos a sentir. Estas son algunas de las consecuencias innecesarias de no compartir nuestros problemas con alguien que pueda ayudarnos, así que la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué hacemos con esas cargas que llevamos a cuestas? En este mensaje me gustaría abordar el tema al llevar los unos las cargas de los otros. Y estoy seguro de que muchos de ustedes estarán pensando, pastor, si supiera cuántas cargas llevo encima, no me pediría que también lleve las cargas de los demás, ya no aguanto más. Quizás muchos de ustedes se hayan sentido así en algún momento. Sin embargo, ¿sabe lo que pasa? Cuando aprendemos a sobrellevar las cargas de los demás, no solo aprendemos a superar nuestros problemas, sino que aprendemos a ayudarles a otros cuando enfrentan lo mismo. Y hay que resaltar que como cristianos, cuando las dificultades, las pruebas y las cargas de la vida empiezan a causarnos dolor y sufrimiento, deberíamos estar acostumbrados a enfocar nuestra atención en Dios y no en el dolor o en el problema en sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha enseñado a superar esas cargas de esa manera, y eso es precisamente lo que hacemos al ayudarles a otras personas con sus problemas, al compartir con ellos cómo actúa Dios en nuestra vida. Así que llegan las dificultades, ¿y qué hacemos? De repente ponemos nuestra mente en el Señor y algo empieza a suceder. Las cosas empiezan a cambiar. Hay varias clases de cargas que una persona puede sobrellevar. Hay algunas que Dios mismo nos pone, como las cargas que el Señor les imponía a los profetas en el Antiguo Testamento, cuando les decía que profetizaran su palabra a las naciones de aquel entonces. Esa palabra se convertía en una carga tanto para él que la proclamaba como para los que la oían, porque era palabra de Dios y sabían que iba a cumplirse si no se arrepentían. Hoy en día tenemos no solo la palabra de Dios, sino las cargas que sobrellevamos día a día, o sea, las cargas del diario vivir. Indiferentemente de lo que sean, pueden ser cargas financieras o problemas en el hogar, complicaciones de salud o lo que sea. Así que quisiera leer Gálatas capítulo 6, porque aquí encontramos dos clases de cargas que Pablo usa como modelos para describir la actitud correcta que debemos tener frente a cualquier carga o dificultad en la vida. Puede ser un caso de soledad, aislamiento o rechazo. Puede que sea una adversidad que está enfrentando, un mal hábito, o un pecado recurrente del cual no ha podido librarse por mucho tiempo. Así que quisiera leer los primeros 5 versículos de este capítulo, Gálatas 6, 1 al 5, que dicen: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Sin embargo, la carga de la cual Pablo está hablando aquí cuando dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros es la carga del pecado en la vida de los demás.
De aquí surgen varias preguntas, pero creo que al leer este pasaje encontraremos que Pablo las contesta todas con absoluta claridad. Ante todo, quisiera que vayamos al Salmo 38 un momento para que notemos lo que el salmista dice sobre las cargas y cómo afectan nuestra vida. Escuche lo que dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Lo primero que tenemos que hacer es aclarar algunos términos que Pablo usa aquí en Gálatas capítulo 6 para que entendamos claramente lo que nos está diciendo. Nos dice en el versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, que aquí está hablando a los cristianos de la iglesia en Galacia. Sin embargo, se sobreentiende que también podría estar hablándole a un no creyente si están dispuestos a rendirle sus vidas a Cristo. Por eso dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La palabra sorprendido aquí puede tener dos significados. Sorprendido, como cuando sorprenden a alguien en el pleno acto. O sorprendido, como cuando identifican a alguien que cae en algún pecado o se ven sorprendidos, atrapados haciendo algo que no pueden dejar de hacer, ya sea un vicio, un pecado, un mal hábito o lo que sea. La palabra falta aquí significa desobedecer a Dios, es decir, la persona quebranta la ley de Dios, infringe su voluntad y hace lo que no debe hacer. También puede significar un pecado que no se hace adrede, o una situación comprometedora en la que se encuentran por casualidad. Nos da la idea de una persona que se resbala al caminar sobre el hielo. Iban caminando bien, pero de repente, sin intención, se resbalan y dan contra el suelo. Por ejemplo, las personas que juegan con la tentación, pensando que no caerán en ella, están caminando sobre el hielo resbaloso del engaño. Piensan que son lo suficientemente fuertes espiritualmente para enfrentar cualquier tentación, pero al fin no pueden, y lo echan todo a perder. Sin embargo, hay que notar que el tono de Pablo en este pasaje no es condenatorio. Pablo escribe con cierto aire de mansedumbre, de entendimiento, misericordia y comprensión. ¿Sabe por qué? Porque nos está preparando para enseñarnos a salir de la trampa de la tentación y del pecado y a saber llevar las cargas de nuestra vida. ¿Con qué fin? Para que podamos ayudarles a los demás a sobrellevar sus cargas. Hay personas en este momento que se sienten atrapadas por el vicio, el pecado, el remordimiento, la inmoralidad, la perversión, la ansiedad, la preocupación y todas las adversidades que enfrentamos en este mundo. Detestan el estado en que se encuentran y quieren ser librados de esas cargas. La mayoría ni siquiera son cristianos. No obstante, por el hecho de ser cristiano no significa que no podamos caer en las trampas de Satanás, porque todos tenemos libre albedrío y además los efectos devastadores del pecado son los mismos tanto en los unos como en los otros. El cristiano se siente compungido. No quiere ir a la iglesia a mostrar su rostro por el que dirán. Ya no se sienten a gusto en la iglesia, se siente rechazado por los demás, no porque lo estén rechazando, sino por la enorme carga de conciencia que llevan encima. Cada mañana se miran al espejo y piensan que los demás pueden ver la evidencia del pecado en sus vidas, pero no es así necesariamente. Nadie puede ver lo que se siente por dentro, a no ser que se abran y permitan que alguien les ayude a sobrellevar sus cargas. Lo que quiero que vea es esto. Como creyentes, todos somos embajadores, emisarios, representantes del plan de redención de Dios a los que no han recibido a Cristo como su Salvador. Somos, si se puede, entre comillas, salvadores para aquellos que no conocen a Cristo, que están viviendo en pecado y necesitan ser librados de las cadenas del pecado. Dios nos ha hecho libertadores de los inconversos. Él nos usa para librarlos de la carga del pecado que llevan encima. Sin embargo, para poder ayudarlos eficazmente, hay muchas cosas que primero deben caracterizar nuestra vida, especialmente nuestra actitud
Ahora veremos el ejemplo que Cristo mismo nos dio y cómo podemos aprender de él para ayudarles a los demás. ¿Cómo sobrellevamos las cargas de los demás sin ofenderlos, sin condenarlos? ¿Cómo los llevamos a Cristo para que los restaure y los libere de sus pecados? Piense en esto. Si, por ejemplo, usted sabe que a su hijo o hija están haciendo algo indebido, algo que podría perjudicarlos de por vida, ¿qué haría? ¿No se involucraría en sus vidas para restaurarlos, aconsejarlos y encaminarlos a ser los jóvenes maravillosos que eran antes? ¡Claro que sí! Entonces, eso es precisamente lo que Dios quiere que hagamos, que nos involucremos en la vida de los demás para que Él haga una obra en ellos por medio de nosotros. De la misma manera, si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, somos hijos e hijas de Dios, y en algún momento vamos a necesitar que alguien nos ayude. Permítame recordarle algo importante. Cuando alguien comete una falta o pecado en su vida, nunca debemos criticarlos. No importa lo que hayan hecho, o quienes sean. Escuche bien, siempre debemos tener una actitud humilde y amable cuando veamos caer a los demás, por lo cual deberíamos decir: Señor, ¿qué quieres enseñarme con todo esto? Ayúdame a aprender de las faltas y los pecados de los demás y a no ensoberbecerme, a no enorgullecerme contra ellos, porque tú me perdonaste. Recuerdo una vez que aconsejaba a una persona que había destruido su vida por completo, y al preguntarle, ¿por qué no le pediste ayuda a alguien?, me dio una excusa supremamente triste y desgarradora, porque me respondió con un tono arrogante. Me dijo: «Sí, pastor, ¿y a quién voy a pedirle que me ayude?». En otras palabras, toda la vida he hecho las cosas por mi cuenta y a mi manera, y ahora, ¿quién va a ayudarme? Así que permítame decirle una cosa, amable oyente. Cuando usted se cree tan grande, tan importante, tan poderoso y tan destacado, que no es incapaz de humillarse ante Dios para pedirle perdón y ayuda, y si se cree tan prepotente que su autosuficiencia no le permite pedirle a otra persona que le ayude, le cuento que su vida va rumbo al desastre. ¿Sabe por qué? Porque la arrogancia es uno de los pecados más aborrecibles delante de Dios. Él no soporta a los soberbios. Pero usted dirá: «Pastor, pero yo conozco personas que manejan sus problemas por su cuenta sin pedirle ayuda a nadie y parece que les va muy bien». Usted lo dijo. Parece, por fuera, que están manejando las cosas bien, pero llegará el día en que tendrán que rendir cuentas a Dios. ¿Y qué le dirán? Dios detesta la arrogancia y la autosuficiencia. No tienen cabida en la vida del creyente. Él está ahí para ayudarnos y quiere que nos apoyemos en Él. Además, nos ha dicho que sobrellevemos los unos las cargas de los otros, de modo que no tenemos excusa si no dejamos que nos ayuden. Supongamos que en su trabajo, en su hogar o donde usted está, hay alguien que está viviendo un momento difícil. De pronto, Dios le carga el corazón para brindarle una ayuda a esa persona. ¿Cómo lo hace? Leamos Gálatas capítulo 6, versículo 1 otra vez y veamos lo que el apóstol Pablo nos dijo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El primer paso que debemos tomar es este, y quiero que los anote, por la sencilla razón de que si se aprende estos pasos, Dios lo convertirá en un mensajero de su redención. ¿Cuál es el primer paso? Debemos estar dispuestos, escúcheme bien, a involucrarnos en la vida de los demás. Pero muchos dirán: «Pastor, ¿por qué voy a involucrarme en la vida de alguien que está viviendo en pecado?». Porque Jesucristo nos dio el ejemplo. Él se involucró en su vida y en la mía cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dios está involucrado en la vida de todos los que viven en pecado porque quiere salvarlos. Este primer paso es el más importante de todos y vamos a ser usados por Dios para sobrellevar las cargas de los demás. Pero alguien me dice: «Es que yo no puedo llevar el pecado de ninguna persona». No se trata de llevar los pecados de los demás. Solo Cristo puede hacer eso.
Escuche lo que dice en 1 de Pedro 2:24, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por eso es que debemos involucrarnos en la vida de los que viven en pecado, porque Cristo se involucró en nuestra vida y llevó nuestros pecados. Al involucrarnos en sus vidas, nos posicionamos para mostrarles cómo pueden deshacerse de la carga del pecado que llevan encima y que está destruyéndolos. Como creyentes, usted y yo podemos enseñarles cómo hacerlo, pero antes tenemos que involucrarnos. Ese es el primer paso. El segundo paso es este. Hay que tener un buen propósito en mente antes de actuar. Esto es de suma importancia, porque si Dios le ha dicho que ayude a alguien, Él hará todo lo posible para que pueda involucrarse con esa persona. Esa es la manera de Dios. Puede que sea otro cristiano que está viviendo en pecado, tal vez, o que está esclavizado por el vicio. Entonces, ¿qué sucede? Dios le carga el corazón por esa persona y hace posible que sus vidas se crucen para que pueda ministrarle el amor de Cristo. Sin embargo, antes de hacerlo, usted necesita tener una buena razón, un buen motivo, es decir, necesita tener propósito claro en mente que coincida con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito que debemos tener en mente es querer restaurar a la otra persona para que se reconcilien con Cristo. Eso implica que necesita haber un cambio. Ahora quiero que observe una palabra que aparece aquí en el primer versículo, donde dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Para aprender el significado correcto de las palabras del Nuevo Testamento, tenemos que averiguar cómo fueron usadas en la época en que fueron escritas. La palabra restaurar, por ejemplo, se usaba mucho cuando hablaban de alguien que se había fracturado un brazo y se lo volvían a encajar, o cuando remendaban las redes después de una jornada de pesca. O si alguien necesitaba que le hicieran una cirugía para sacarle algo del cuerpo, decían que tenían que restaurar a esa persona. Por lo tanto, restaurar quiere decir arreglar, componer, ajustar, hacer que una persona descarriada vuelva a encontrar su camino y alcancen su máximo potencial en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios nos usa como instrumentos de su amor, de su redención y su restauración en la vida de otras personas para que se libren de esas cargas que les impiden alcanzar su mayor potencial. Y si son salvos, Dios nos usa para que entren en una relación personal con el Señor Jesucristo, quien los librará de todo pecado y de toda culpa. Eso es restaurar a alguien. Por lo general, cuando un creyente o una persona cae en algún pecado, ¿qué pasa? Queremos evitarlos, apartarnos de ellos, marginarlos y no dejar que se nos acerquen porque están viviendo en pecado. Y como somos seguidores de Cristo, pensamos que lo mejor es apartarnos de ellos. Sin embargo, eso no fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Ese no fue el ejemplo que nos dio, y eso no fue lo que nos mandó a hacer. El que quiere que entienda que solo Él, Dios, puede librarlo de sus cargas. Por esa razón, los que somos seguidores de Jesucristo somos responsables ante Dios porque Él nos ha dado el maravilloso privilegio de ayudarles a otras personas a encontrar su libertad en Cristo. Si usted ha sido esclavizado por algo en su vida y alguien le ayudó a librarse de esa atadura carga, permítame preguntarle, ¿no sintió gozo en su corazón y le dio gracias a Dios porque fue librado de ese yugo para siempre? Muchas veces Dios usa a otras personas para ayudarnos, así que primero debemos involucrarnos en la vida de los demás, ya que por lo general las personas no comparten sus problemas, sus faltas, sus pecados, y todo libremente con personas desconocidas. Al contrario, se abren a aquellos que están dispuestos a involucrarse personalmente en sus vidas, que demuestran su disposición para ayudarlos, a restaurarlos y a aceptarlos tal como son. Por lo tanto,
Un aspecto muy importante de nuestra actitud es tener un propósito correcto y aceptar a la persona tal como es.